hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Vamos allá, Jeremías 6:16. Él lo menciona como un camino antiguo, una senda antigua. ¿Aló? Jeremías capítulo 6:16. Es un estilo de vida, de bendición, ¿sí? Término sacado de este libro de Jeremías, y dice la palabra en Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis, note esa palabra, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esa es una respuesta muy tonta, ¿cierto? Gloria a Dios. El Señor está diciéndole aquí al profeta Jeremías: háblale al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba caminando no en senda antigua, sino en sendas modernas. ¿Qué son las sendas modernas? Las sendas modernas son todo lo que el mundo nos ofrece. Sí, la psicología, sí, el mundo, el hedonismo. El hedonismo es el afán de vivir bien, del placer, de darse gusto. Ese es el hedonismo. Dicen los sabios que estamos viviendo en un tiempo de posmodernidad, porque la posmodernidad se basa mucho en el consumismo. Vaya y compre al centro comercial, vaya y compre. Usted tiene este teléfono, le funciona perfectamente, pero es un teléfono que tiene ya 2 años y dice: no, ese teléfono, yo me quiero comprar el último celular. Es ese afán de comprar, es ese afán de consumir, es ese afán de estrenar, es ese afán de aparentar, es ese afán de subir tu orgullo que da lugar a lo que llamamos la posmodernidad. Estamos en un mundo posmoderno, y esto es lo que llama la Biblia, pocas palabras, los caminos modernos. Pero el Señor le está diciendo a Jeremías: háblale al pueblo y dígale que el camino moderno son las costumbres de los pueblos que ustedes los rodean, esas costumbres que tienen que ver con idolatría, esas costumbres que tienen que ver con un desorden sexual, con el trago, con la mentira, con todo eso. Eso es lo que nos vende el mundo, son los caminos modernos. Y entonces el apóstol, el profeta, el Señor le dice: mira, párate en el camino. Dígale al pueblo: párense en el camino y miren y pregunten por las sendas antiguas. Pregunten cuál es el buen camino y anden por ese camino, y van a ver que van a hallar descanso para su alma. Entonces vean qué tremendo, porque cuando vemos el camino moderno, muchas personas están afanadas, están atribuladas, están angustiadas, están llenos de problemas. Y cuando uno mira el contexto o el fondo del problema por el cual la gente está tan angustiada y se suicidan, son tonterías. Dígame si no es así. En nuestra casa muchas veces las discusiones son producto de tonterías, ¿o no? No son cosas profundas, son bobadas, que porque usted me habló así, que porque me miró así, que porque me picó el ojo, que porque no sé qué, que es que usted cree que yo soy no sé qué. Y eso son bobadas, esos son caminos modernos. Y entonces el Señor está diciendo: Jeremías, el problema que tiene el pueblo es eso. Están adoptando caminos modernos. Yo no les di esos caminos modernos. Esos caminos modernos vienen de Satanás, porque es el empoderamiento que da Satanás para dar identidad y destino, pero identidad y destino de muerte, identidad y destino de pobreza, identidad y destino de fracaso. Yo no te diseñé para que tengas eso. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces, por eso, mi amado, esta escritura, aun cuando fue escrita muchos años atrás, nos podemos dar cuenta hoy en día de la disfuncionalidad familiar que hoy prevalece, ¿cierto?
Por ejemplo, vemos hoy las adicciones, vamos a ver el abuso, vamos a ver el adulterio, vamos a mirar el abandono, estamos viendo todas ese tipo de cosas se originaron directamente del hecho de que muchos papás, escuche, muchos padres no tienen descanso en sus almas. Hace 8 días estábamos hablando cómo bendecir a nuestros hijos, ¿se acuerdan ustedes? Estamos hablando de cómo bendecir a nuestros hijos y cómo crear un ambiente de bendición y dijimos cómo hacerlo. Pero ¿sabe una cosa? Me ponía a pensar por un momento, ¿por qué muchos padres no lo hacen? ¿Por qué a muchos padres les cuesta trabajo bendecir a sus hijos? Y la razón está acá, mi amado hermano, pues el que ellos no han hallado descanso. ¿Por qué no hayan hallado reposo, como dice acá, o descanso? Pues hermano, tengo que entender que ellos o nuestros padres o nosotros mismos han tenido también una ausencia profunda de valor en sus propias vidas. O sea, sus propios padres, o sea, nuestros abuelos tampoco les dieron identidad y destino. La identidad y destino que le dieron a nuestros padres o a nosotros fue la identidad y destino del diablo. Y por eso nosotros no, cuando tratamos de hacer lo de Dios, nos cuesta trabajo porque nosotros también estamos buscando ese reposo, estamos buscando ese descanso. Entonces, por eso, mi amado hermano, en lugar de estar dándole identidad a nuestros hijos como la de Dios, nosotros también estamos buscando identidad. ¿No le parece curioso? Estamos buscando también propósito, estamos buscando que alguien nos bendiga. Y yo quiero decirle que esto es una cadena, va de, si tú eres bendecido, tú vas a bendecir. Pero si tú no has sentido bendición, tú no vas a bendecir porque no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, como dije anteriormente, la bendición es un mecanismo de Dios en las familias de traer descanso al alma, principalmente a nuestros niños. Dios quiere traer descanso a nuestros niños y que les impartamos un seguro sentido de valor y propósito. Pero no va a ser posible si tú no lo sientes. No va a ser posible si tú no eres una persona que ha entregado su corazón al Señor. Entonces, por eso, mi amado hermano, un padre que nunca recibió la bendición parental, busca continuamente la bendición y por lo tanto no puede enfocarse en impartir la bendición a la próxima generación. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Por eso vemos tantas familias disfuncionales hoy. Y por eso en este pasaje de Jeremías de hoy, vamos a ver que el profeta nos dice que si pedimos, escuche bien, el profeta está diciendo, si tú pides, si tú aceptas y si tú caminas en los caminos antiguos de Dios, vas a encontrar naturalmente el descanso para tu alma. El Señor le habla a los padres, el Señor le está diciendo a las personas que tienen autoridad espiritual sobre sus hijos, son los padres. Esto en pocas palabras dice, los niños que crecen en este tipo de ambiente familiar, está diciendo, experimentarán naturalmente el descanso para sus almas también. Entonces vamos a ver, ¿por qué nuestros hijos son tan angustiados? Porque ven padres angustiados. ¿Sí o no? ¿Cuál es el lenguaje que manejamos regularmente en nuestra casa? No es un lenguaje de fe. Regularmente yo veo que muchos de ustedes manejan lenguajes que son de sendas modernas, del afán, de la presión, de que toca de no sé qué, y ese es el afán, ¿cierto? Y yo quiero decirle, ahí tiene que haber descanso para nuestras almas. Por eso, mi amado hermano, cuando miramos en detalle cada uno de los tiempos en que el Señor nos ha dado la oportunidad de bendecir a nuestros hijos, yo comenté que hay 7 tiempos críticos en la vida de las personas en donde puede ser bendecida. Uno de esos tiempos críticos es en la concepción, por ejemplo. Cuando usted se enteró de que está embarazada, muchacha, ¿cierto? Y el muchacho también se enteró, y bueno, y estábamos, ¿y cómo recibió usted la noticia? Esa manera en cómo usted recibe y cómo toma la noticia es la forma en que usted está bendiciendo o maldiciendo a ese bebé que ya fue concebido. Entonces tiene que haber un proceso de bendición en ese momento. Pero nosotros sabemos que muchos de nosotros nos dio duro cuando supimos que estábamos esperando un bebé. A muchos sí. A muchos sí. Aún casados. ¿Sí? Eso no es tan fácil, de pronto saber que usted está viviendo como soltero
y que la economía es una economía cierta y cuando de pronto, ¡pum!, estás esperando bebé y esto y lo otro. Bueno, hay gente que lo espera con mucha ansia, pero no todos son así. Y entonces cuando llegan allá, eso se sientan y sienten como que se le va el corazón, como que la respiración se pone más agitada y esto, y entonces hasta que lo aceptan, ¿sí o no? Pero ese momentum está implicando que usted está bendiciendo o maldiciendo ese pequeño bebé. Ahora, hay otro momento de la bendición crítico, es el embarazo, es el tiempo del embarazo, no solamente la concepción, sino los 9 meses. Los 9 meses, entonces, esos 9 meses, ¿qué hacemos? ¿Qué palabras le decimos al bebé? Ese bebé que está en la barriguita está deseando salir para abrazarlo a usted. Esa es. Yo me he encontrado casos, por ejemplo, donde a la hora del parto los bebés no quieren salir, sino que se meten más hacia adentro. Y entonces tiene que subirse una enfermera encima de la panza y empujar hacia el bebé. Yo me he dado cuenta, pero ¿por qué un bebé debiera ser que quisieran nacer? Y tenemos algunos problemas, muchos problemas, pero no quiere decir que aquel que se ha metido hasta adentro quiere decir que lo maldigo. No, pero puede ser que muchas veces ocurra eso. Otro punto crítico de bendición es cuando el niño nace, la infancia, ¿cierto? La niñez del niño también es un tiempo en donde nosotros tenemos que capacitarlos para bendecirlos. Otro tiempo crítico es cuando el niño llega a la pubertad. La pubertad es una etapa tremenda, crítica, porque en las primeras etapas que acabé de mencionar, tanto la concepción como el embarazo, como la niñez y la infancia, esas 3 etapas, pues regularmente quien imparte la bendición es la mamá. Sí, porque es la mamá la que dándole pecho, es la mamá la que está pendiente de él. Esto es, y el papá pues obviamente le da bendición también, pero la que más pesa es la bendición de la mamá. Pero en la pubertad vamos a encontrar que la pubertad cambian los papeles y ahora es más el papá el que imparte la bendición, porque el papá tiene una labor o una misión es de catapultar a ese hijo al mundo. ¿Bien dicho? O sea, es decir, el papá tiene la misión de afirmar la identidad del hijo, bien sea que sea varón o bien sea que sea mujer. Si es varón, le va a catapultar su masculinidad, y si es mujer, le va a catapultar su feminidad. ¿Aló? Entonces, esa es la forma en que se hace. Entonces, luego viene la etapa crítica de bendición en el matrimonio, ¿cierto? Y eso lo vamos a hablar el 22 de octubre aquí para que no falten. Entonces, vamos a ver cómo se puede bendecir en el matrimonio. Y luego vamos a encontrar que la última etapa de bendición, la séptima, es la etapa de bendición en la ancianidad. Pero aquí ya los padres no bendicen a sus hijos, sino ahora se voltea el papel, son los hijos que bendicen a los ancianos. Una de las preguntas que yo me encuentro, sobre todo en un anciano, es: ¿será que todavía soy útil para mi familia? ¿Será que todavía soy útil? Entonces muchos ancianos lamentablemente son rechazados en este tiempo de etapa de bendición. Es donde se cierra el ciclo, ahí es donde se cierra el ciclo. ¿Entienda eso? Entonces por eso puedo decirle, amado, que un padre que nunca recibió la bendición parental, que nunca recibió una bendición de su papá, y es obvio, porque yo creo que la mayoría que somos los primeros en la familia que recibimos a Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestros padres tal vez ya no viven, ellos no nos bendijeron fue con correa, nos bendijeron fue con una chancleta voladora, ¿sí? Esa fue la bendición que recibimos, ¿cierto? Muy pocas veces de pronto recibimos alguna palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra donde dice: tú eres inteligente, eres mi hijo amado. Nunca lo hemos recibido, tal vez la recibieron, pero son muy pocos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, debido a eso, es lo que ya estamos diciendo, tenemos que mirar y volver al camino antiguo. ¿Para qué? Para cambiar de maldición a bendición. Por eso, mi amado hermano, tenemos que empezar a mirar cómo tenemos que poner en práctica estos principios. Entonces, por eso, en esta cultura, por ejemplo, la cultura de Israel, por ejemplo, la bendición en los momentos, en esos 7 momentos críticos, era un hecho normal. O sea, no quiere decir que ellos, esperemos, vamos a ver, a Victoria le vamos a celebrar los 15 años en el 2000, ¿qué? Sería el 2037, ¿cierto? Más o menos. Entonces esperemos hasta allá, Nancita y Héctor, y la bendecimos ese día. ¿Ustedes qué creen? ¿Cierto? De pronto alguno de ustedes ya no está acá, ¿cierto? Ya está en la presencia del Señor, entonces ¿a qué hora los va a bendecir? ¿Sí o no?
o Victoria también, que también como por la misma época, ¿no? Sí. Va a tener 15 añeros tremendos allá ese día, ¿cierto? Pero fíjense, no tenemos que esperar hasta allá. Eso pasa como aquel persona que se compró un vestido por allá en Zara o se lo compra por ahí en Gucci o allá no sé, en esos vestidos caros, ¿cierto? Y es un vestido que le vale 2, 3 millones de pesos, unos zapatos que valen 2, 3 millones de pesos y no se los pone. ¿Y por qué? No, para un momento especial. Póngalo, porque qué tal que usted no tenga ese momento especial. Hay que ponerse la ropa, ¿cierto? Y entonces las bendiciones en la casa también tienen que ser así. Entonces fíjense que lamentablemente, aun cuando el pueblo de Israel nos da un ejemplo tremendo, y de hecho nosotros hemos heredado muchos de los principios de la cultura judía, lamentablemente en este momento las familias modernas no tienen esa costumbre o ese amparo cultural de bendecir a sus hijos. Los únicos que conservan esa misión son los mismos judíos. Y usted mire un mapa. ¿Cuántos miran los mapas del mapamundi? ¿Alguna vez visto un mapamundi? Dígame qué tan grande es Israel en el mundo. Hermanos, eso no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. ¿Sabe una cosa? Yo me puse a mirar el mapa de Israel. El mapa de Israel. Israel es más pequeño que Cundinamarca. Usted lo recorre en un día. Sí. Por ejemplo, el Mar Muerto. El Mar Muerto es un mar gigantesco que haya, pues supuestamente gigantesco, el Mar Salado. Tiene 90 kilómetros de largo, es como de aquí a, ni siquiera a Melgar. Y tiene de ancho 15 kilómetros, como de aquí a donde, a la 13, a la calle 13. Ese es el Mar Muerto. Y digo, pues uno lo recorre en bicicleta en menos de mediodía, ¿sí o no? Entonces, ese país tan chiquito que uno ve en el mapa, tan pequeñito que realmente uno lo puede recorrer en un día, si uno quisiera, ¿cierto? Es que es casi igual a Bogotá, de grande, uno lo recorre en un día, pues hermano, ¿cómo es posible que ese país tan pequeño produzca personas tan prósperas? Vea tantos imperios grandes que han habido en la historia. Por ejemplo, yo le recuerdo a usted, en el Antiguo Testamento nos recuerda que hubo imperios como el imperio egipcio, que se caracterizaban por sus edificaciones, sus pirámides, sus caballos de guerra, sus corceles, y sus soldados bien entrenados y una tierra próspera por el río Nilo. Luego encontramos un imperio, el imperio asirio. Los asirios se caracterizaron por ser un pueblo aguerrido, un pueblo guerrero, un pueblo todo, y con mucha provisión. Los persas, los griegos, los romanos, mi amado hermano, han pasado imperios por la historia de Israel y todos han muerto menos el pueblo de Israel. Todos han pasado la historia. Vaya, mire Grecia hoy, ¿qué es lo que vemos? Solo ruinas. Vaya, mire usted Roma, ¿qué vemos? Ruinas. Pero el pueblo de Israel prevalece hasta la fecha. Y esa es una de las cosas que me inquietan. ¿Cómo es posible que un pueblo tan chiquito, que un pueblo tan diminuto, comparado con potencias mundiales, prevalezca hasta la fecha y sigan siendo tan prósperos? ¿Dónde está el secreto, mis amados hermanos? Pues hermanos, si usted tiene la oportunidad de viajar, y yo siempre he estado orando porque viajemos un día a Tierra Santa. ¿Cuántos desearían ir allá? Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? He encontrado algo interesante leyendo la historia del pueblo judío. Ellos tienden a prosperar financieramente de manera natural. ¿Cómo fue que dije? Ellos prosperan financieramente, ellos prosperan educacionalmente, ellos prosperan en sus relaciones familiares. En cualquier cultura donde haya un judío, siempre usted verá un judío y siempre tendrá una empresa. Siempre tendrá una empresa. Por ejemplo, si usted va a Nueva York, si usted va a Tel Aviv, si usted va a Sao Paulo, o si va a Tunja, o si va a Medellín, va a encontrar un judío próspero. Nunca será un judío empleado. Nunca será un judío empleado. Por eso, mi amado hermano, las familias judías tienden a prosperar por encima de otras familias, ¿cierto? En la cultura. Ahora, siempre me pregunté y es internamente, ¿por qué pasa esto? Y también siempre me pregunté si esto es solamente una percepción o si en verdad esto es real o es una impresión a veces mental que a veces nos damos. Pues recientemente, mis amados hermanos, estaba leyendo un libro que se llama El fenómeno judío. Estábamos leyendo un libro de fenómeno judío de Steven Spielberg y decía este libro
que confirma la sospecha. Zellweger comienza diciendo que el libro que él escribe toma una postura positiva, de que la gente judía ha sido exitosa por una combinación de factores relacionados con la religión, con la cultura judía y con una experiencia histórica colectivamente hablando. O sea, tres factores han influenciado el pueblo judío. Entonces, la religión, o sea, la Biblia, la Torá, la Tanakh, como ellos le llaman, ha habido el ambiente familiar, el ambiente cultural y lo que se ha establecido ellos como una experiencia histórica, ¿cierto? Y entonces decía que hay cosas, por ejemplo, que cualquier persona puede examinar los principios bíblicos que hay allí, cómo los judíos empiezan a prosperar y a prosperar. Y entonces, este hombre, Zellweger, quien es judío, curiosamente es judío, él, mi amado hermano, dice que sus papás, los papás de él, ¿no? No los de ustedes, los papás de él esperaban, escuche, esperaban que él fuera exitoso en lo económico y en lo educacional, ¿sí? ¿Por qué? Él tuvo, gracias a Dios, tuvo muchos modelos en su familia, muchos modelos a seguir, por ejemplo, en su comunidad, en la escuela donde estaba, en el barrio donde él estaba. Entonces, eso le ayudó a reforzar mucho la idea de que él fuera exitoso. Entonces, él decía que el éxito económico era una norma en la comunidad donde él creció. O sea, la comunidad de los judíos, para ellos es una norma del éxito económico. No es que se vengan a pensar, luego yo voy a montar un negocio de chorizos y tengo que, no, él no. Ellos piensan, piensan de manera natural. Ahora, yo me preguntaba, ¿acaso ese estereotipo de pronto que ellos tienen es producido por el orgullo racial que ellos tienen? Porque los judíos son bien, un poquitico orgullosos, un poquitico creídos, ¿cierto? Ellos dicen, no, es que nosotros somos judíos y esto y lo otro. Y entonces, pues siendo críticos acerca de esto, no tiene nada que ver con el orgullo de ellos racial, sino que tiene que ver con hechos contundentes que demuestran que ellos han sido exitosos en donde vayan. Por ejemplo, si usted ¿alguno ha visto a un judío alguna vez? ¿Alguien conoce a un judío? ¿Sí? ¿Era el dueño o era el empleado? El dueño. Y así hemos conocido. Entonces, fíjense cuál es el esto, porque en Estados Unidos resulta que miramos este libro de Zellweger y póngale cuidado a estas estadísticas que le van a llamar la atención. El porcentaje de familias judías con ingresos por arriba de $50,000, eso es como unos ¿cuánto es eso? Como unos 125 millones de pesos, algo así creo que es, no. Multipliquen por 3.700. Alguien que multiplique 50,000 por 3.700 a la una, a las dos y a las tres. ¿Cuánto? 200 millones. Bueno, 200,000. 2.000 millones. Bueno, ahí les dejo. Bueno, vengámoslo acá, hermano. Es que a mí me llama la atención hacer vueltas. Dice Wilmer que multipliquemos por 4,000. No, ganan más. Póngale cuidado a esto. Estamos hablando de $50,000 póngale 3.800 que vale el peso. Estamos hablando de 1.900 millones. No, perdón, no miento, estoy mintiendo, estoy exagerando. 190 millones de pesos. 190 millones de pesos poquito, porque para el Wilmer me está diciendo 4,000, entonces sería más, ¿cierto? Ponga atención. Eso es lo que gana normalmente un judío en el año. Si usted lo divide por 12, nos está dando a entender que ellos ganan, el más pobre de los judíos gana 16 millones de pesos al mes. El más pobre de los judíos. ¿Sí entendió? Ahora, eso en Estados Unidos, escuche. Otro porcentaje dice, hogares judíos con ingresos por debajo de $20,000, o sea que de los más arrancados judíos ganan $20,000. O sea que estamos hablando de millones de pesos están ganando.
La ventaja judía en el estatus económico persiste hasta el día de hoy. Permanece mayor que el de los cristianos protestantes y los católicos blancos, pues los que tienen plata allá en Estados Unidos, incluso entre hogares de edad, ¿cierto? Con posición y ubicaciones similares. Dice que 40% de las personas de las primeras 40 compañías, según Forbes, las 40 primeras compañías, 400 en Estados Unidos son de judíos. Las mejores compañías que hay en Estados Unidos son judíos. Imagínense. Un tercio de los multimillonarios, o sea, un tercio, la tercera parte, ¿cierto? De los multimillonarios que hay en Estados Unidos, ¿qué creen quiénes son? Son judíos, ¿sí? 20% de los maestros, de los profesores de las mejores universidades de Estados Unidos son judíos. 40% de los socios de las mejores firmas de abogados de Nueva York, de Washington, son judíos. 30% de los ganadores estadounidenses del Premio Nobel de Ciencias, 25% de todos los ganadores del Premio Nobel son judíos, o sea, son los que inventan. Ahora, yo no sé, yo me estaba sorprendiendo de esto y cómo es posible, ¿cierto? ¿Cómo puede un porcentaje tan pequeño de población, como les acabo de mencionar, porque hay judíos que ya son estadounidenses o vienen de descendencia judía, solo como el 2% de la población de Estados Unidos son judíos, 2%. ¿Cómo es posible que ese 2% forme tan alto porcentaje de educados, de ricos, de gente influyente en nuestra sociedad? ¿Por qué los cristianos, quienes tenemos la Biblia, quienes tenemos a Jesucristo victorioso, quien venció en la cruz del Calvario, como lo dice Romanos capítulo 11, que hemos sido injertados en el pacto de Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de la sangre de Cristo, no manifestamos esa misma o mejores estadísticas que los judíos? Es buena pregunta, ¿cierto? Pero recuerda usted que en la tercera carta de Juan capítulo 2, versículo 2 dice un hombre, le dice a Juan, le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Este hombre, Juan, le está diciendo a un otro que también la voluntad de Dios es que usted también sea prosperado. No se necesita tener sangre judía para prosperar. No se necesita tener una kipá acá para que usted diga yo soy próspero. No, se necesita creer en el camino antiguo que se llama Jesucristo. Amén. Yo no sé si usted lo está recibiendo, pero dice que la bendición que trae acá es que va a traer ¿qué? Va a traer paz, va a traer salud y va a prosperar nuestra alma. Entonces aquí hay algo que hay un implícito, y es que si usted ve ese versículo, la razón principal por la que la gente judía prospera en sus vidas naturales es de muchas maneras, es que ellos están metiendo todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo en la bendición. ¿Qué hacemos los cristianos? Solamente nuestro espíritu. Entonces, ¿el alma qué es? El alma son la mente, la voluntad y las emociones. Entonces decimos, no, el alma no. Nosotros somos seres espirituales, el alma no, alimentemos el espíritu, el alma no. Ellos también enfatizan el alma. Y entonces por eso, mis amados hermanos, tenemos personas que uno ve que ellos prosperan en todo sentido, ¿cierto? Y entonces por eso creo que la voluntad de Dios es también que tú seas próspero. Yo creo que Dios quiere que tú seas próspero. Entonces por eso Dios quiere que tus hijos prosperen, que tengan salud, que prosperen, que tengan reposo, ¿cierto? Y entonces fíjense que lo que leíamos al comienzo de Jeremías 6:16 dice que hallaréis reposo para vuestras almas. Está hablando de que si tú haces las cosas de Dios, la bendición de Dios en tu casa, vas a hallar reposo para ti, pero también reposo para tus hijos, para tus nietos y para todos los que te sigan. Amén. Entonces eso es una cultura, mi amado hermano. Es una cultura de prosperidad. Y yo quiero decirle que cuando nosotros empezamos a bendecir en nuestra casa, yo le quiero decir, los hijos van a empezar a prosperar naturalmente. Usted no tiene que forzarlos a estudiar, usted no tiene que obligarlos a hacer la tarea, usted no tiene que obligarlos a levantarse temprano para ir al colegio, ni tampoco tendrá que obligarlos para que se levanten temprano a la iglesia.
Ellos naturalmente lo van a hacer. ¿Por qué? Porque usted empezó a fusionar los elementos que hacen próspero al pueblo judío. Solo que nosotros tenemos una ventaja. La ventaja es Jesucristo. Amén, eso es. Por eso tal vez usted pregunte, bueno, ¿qué tipo de costumbres y tradiciones practican las personas judías que pueden hacer que sus almas prosperen? Y yo creo que la respuesta yace en la costumbre que discutimos al principio, en bendecir. Bendiga, la bendición paternal, mi amado hermano. Cambiamos el lenguaje negativo, soez, ¿cierto? Esos tonitos ofensivos que muchas veces caracterizan a los padres, ¿cierto? Ese chasqueo de muelas, ¿cierto? Cuando un hijo no hace lo que le están pidiendo. Todas esas cosas tenemos que empezarlas a cambiar. Empiécelas a cambiar y va usted a ver, mi amado hermano, y empiece a pensar en bendecir a sus hijos en las 7 etapas de su vida. Amén. Ya dijimos que las 7 etapas son la concepción, el embarazo, la infancia, la pubertad, el matrimonio, ¿cierto? La ancianidad, ¿cierto? Me perdió una. La adolescencia, sí, bueno, sí. Gloria a Dios. Por eso, mi amado hermano, aunque el concepto de bendición está claro aquí en la Biblia para el pueblo judío, ¿sí? Y vamos a ver que hay remanentes hasta el día de hoy de judíos, ¿cierto? Yo creo que, no creo absolutamente que la bendición sea algo exclusivo y la prosperidad sea algo exclusivo del pueblo judío. Yo creo que si nosotros somos hombres y mujeres de la palabra, tenemos que también practicar los mismos principios de la palabra. Ahora, pongan atención a esto porque leyendo este libro de Silviger decía algo interesante, que hay bendiciones en los Estados Unidos del siglo XVIII. En el siglo XVIII, estamos hablando de los años 1700 a 1800. Entonces, fíjense que este es un camino ancestral establecido por Dios en Abraham. Abraham se preocupó por dárselo a Isaac. Isaac se preocupó por dárselo en su momento a Jacob, porque él fue, acuérdense, engañado. Y Jacob en su momento se lo dio a las 12 tribus de Israel, cuando él fue a morir. Pero en todo momento hubo bendición. Y esa tradición de bendición ha ido de generación en generación hasta Cristo ha venido. ¿Aló? Entonces, pareciera ser, mi amado hermano, que esta bendición parental o paternal y prosperidad resulta de la misma manera que eran más comunes, digamos en Estados Unidos se volvió común esto. En el siglo XVIII, ponga atención a esto, nos podemos sorprender tiempo atrás cuando escuché la historia de un cristiano del siglo XVIII que se llamaba David Barton. David Barton, digamos, es un historiador norteamericano y este hombre recopiló toda la historia de los Estados Unidos. ¿Cuándo fue que Estados Unidos empezó a ser prosperado? ¿Por qué Estados Unidos es lo que es hoy en día? Pues hermano, él empezó a recopilar la historia. Pues resulta que este hombre, David Barton, que es un catedrático de historia, sabía seguramente que se necesitó mucho valor. Él pensaba, cuando empezó a investigar acerca de Estados Unidos, pensó que los hombres que fundaron Estados Unidos, los colonos estadounidenses, que fundaron la patria norteamericana, pensó, ellos se imaginaban de edad de 50, 60, 70, 80 años. Así uno piensa, ¿sí o no? Por ejemplo, yo me imaginaba, bueno, Simón Bolívar sí no era joven, pero San Martín allá en Argentina, piense en cualquier persona, Washington, todo ese tipo de personas, uno los ve en los billetes y son viejitos, ¿o no? Pero resulta que ellos no fueron los precursores del pueblo norteamericano. Cuando se empezó a investigar más detenidamente acerca de quiénes fueron aquellos colonos estadounidenses que se enfrentaron al imperio más poderoso de su momento, que era la Gran Bretaña, mi amado hermano, pues resulta que, chistoso, note esto, este hombre se dio cuenta que esta gente tenía un tremendo valor. Segundo, tenía gran carácter y tenía un sentido de destino e identidad impresionantes. Por eso Estados Unidos es lo que es hoy en día. Pero y todo eso se necesita para fundar una nación, se necesita tener pantalones, ¿cierto? Y la mayoría de las personas pues pensaban que debían ser viejos, cuchitos, los que habían fundado Estados Unidos, pues resulta que no era así. Nos sorprendemos cuando leemos que muchos de esos fundadores eran adolescentes. Escuche bien esto.
estaban en los años, más o menos rodeando los años 20, o sea, 20 años de edad cada persona que fundó Estados Unidos. Cuando ellos realizaron actos que los hicieron famosos hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno de ellos era John Quincy Adams. John Quincy Adams. Usted va a recordar ese nombre, ¿por qué? Porque él aparentemente empezó una carrera diplomática a los 14 años de edad. ¿A qué hora empezó a ser diplomático? A los 14 años. Pues escuche, este hombre, este niño, este jovencito, cuando Estados Unidos se formó como Estado y ya nombraron su Congreso y nombraron sus embajadores, pues tenían que mandar representantes diplomáticos a cada país. Pues John Quincy Adams, de 14 años, fue enviado como embajador de Estados Unidos en Rusia. Imagínese usted un embajador de 14 años. ¿Cómo le parece a usted? Esto fue impresionante porque este hombre Adams fue más tarde designado como ministro de los Estados Unidos en Holanda cuando todavía estaba en 20 años de edad. O sea, a los 20 años ya fue solamente embajador, sino ahora era ministro. Gracias por el entusiasmo. Otra niña, una niña llamada Betty Ross, no Betty Arroz, sino Betty Ross. Tenía 24 añitos cuando fue la que diseñó la bandera de Estados Unidos. La primera bandera de Estados Unidos la diseñó ella. Eran jovencitos, mis amados hermanos. Por eso uno encuentra, por ejemplo, que otros nombres, y no los voy a nombrar por cuestiones de tiempo, pero yo me preguntaba, mis amados hermanos, ¿cuántos niños de 14 años hoy estarían dispuestos o estarían listos para enviarse al extranjero como embajadores o como secretarios o como intérpretes diplomáticos? ¿Cuántos de los de hoy en día? Cuando el presidente Iván Duque recibió la presidencia, se dice que él fue el presidente más joven que ha recibido la presidencia en Colombia, y él no es que fue joven, tenía como 45 años o menos, ¿cierto? Y nos sorprendió, ¿sí o no? El presidente más joven de América Latina, ¿cierto? Pero cuando yo miro esto, él queda en pañales cuando yo miro que un embajador de 14 años, un ministro de 20 años, una niña de 24 años diseñando la primera bandera de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con un muchacho de hoy de 14 años? Tú le preguntas, ¿cuál es tu proyecto de vida? Pues hermano, ellos dicen, bueno, mi proyecto de vida es videojuegos, es televisión, son metas de hacerme rico, divertirme, ¿cierto? Pero 200 años atrás era común, escuche, era común que la gente practicara, por ejemplo, jóvenes de 14, 10 años, practicara la medicina. Era normal que ellos comenzaran un negocio a esa edad, se casaran a los 16, a los 17, a los 18 años. Ahora entiendo por qué hoy en Estados Unidos, por ejemplo, un niño termina su secundaria y se va de la casa. Sí, se va de la casa, y yo me sorprendía cuando el hermano Paul, que él es el director era el director de La Promesa, me comentaba que los jovencitos ya terminan su secundaria y chao amigos, vaya a trabajar y a producir. Y yo decía, ay, ¿de verdad ustedes hacen eso? Ay, qué desalmados, Dios mío, yo no sería capaz de hacer eso con mi hijo o mi hija. Yo digo, por esa mentalidad que ustedes tienen los latinos, es por eso que no avanzan. Y usted va a ver que en las universidades hay edificios o residencias donde los chicos se están ahí, y otros trabajan en McDonald's para tratar de sustentar sus gastos. Y uno los ve, misioneros, ya aquí tenemos misioneros que de 18 años que han venido a la iglesia. Y no es que el papá y la mamá están aburridos con ellos, sino es que es una mentalidad diferente. Nosotros tenemos una mentalidad sobreprotectora donde nuestros hijos tienen 60 años y todavía están en la casa de papá y mamá. ¿Sí o no? Perdóneme si estoy tocando alguna manguera, no es mi intención. Pero escuche ese pensamiento alarmante. ¿Cuántas personas de 30 años que conoce usted estarían dispuestos a ser enviados al extranjero como embajador de una nación? Ni siquiera de 30 años. Y a menudo ni siquiera muchas personas de 30 años hoy días muestran la integridad ni el sentido de destino evidentes en la gente de 14 de hace 200 años atrás. ¿Por qué no? Porque nos hemos alejado, mis amados hermanos, del camino natural del Señor, del camino antiguo.
Nos hemos alejado, mi hermano. Bien nomás, hoy como las iglesias, la adoración ha ido cambiando naturalmente. Antes yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ya había quejabanza que porque habían metido coritos y toda la vaina, si la normal era adorar a Dios con himnos. Y era la pandereta, lo máximo que tocaba era la pandereta, y era lo más mundano que había, era una pandereta. Pero con el tiempo hemos implementado, y no estoy diciendo que esto sea malo, metimos la batería, luego una batería electrónica, luego la guitarra, y luego el muchacho haciendo con sus mechas así, ¿cierto? Gloria a Dios, o él tocando el piano así, haciendo así, y literalmente hemos modernizado la alabanza, y se ha perdido el sentido de la palabra, se ha perdido el sentido de la oración. Estamos poniendo más cuidados al ritmo y no a la melodía. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y eso está pasando en las iglesias. Escuche, por eso tenemos que aprender a volver al camino antiguo. Dice que los judíos fueron los catalizadores de que lo que Estados Unidos sea hoy. Y por eso yo les traía a colación la familia Ingalls hace 8 días, precisamente porque el padre era el que oraba por sus hijos. El padre era la puerta de entrada o salida de su casa a sus hijos. Él no permitía que entrara algo que les hiciera daño a su familia, pero tampoco permitía que sus hijos fueran al mundo sin ser empoderados. Entonces, qué tremendo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amados. Y de pronto usted me dirá, pastor, pero ¿cómo lo hago si mi mamá, mi papá no me bendijeron? Pues ya tiene usted un papá celestial, un Padre eterno, que lo va a bendecir. Y por eso, mi amado hermano, tenemos que empezar a impactar generaciones. Dios no quiere que tú y tus hijos sean vagabundos en el planeta. ¿Qué estamos pensando, Señor? Solamente pienso en poderme comprar mi casita, Dios mío, y es que me meto en un crédito, y es que no sé qué, ¿y qué hago para el crédito? Vaya al Habitat, vaya allá al banco, vaya allá a la caja de compensación, busque, y pareciera como que estamos sobreviviendo. Dios no tiene esa voluntad para con usted. Dios quiere que usted sepa que ya es próspero en Cristo. Y sabe esa mentalidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hablan la mayoría de personas que pasan de los 50? Ya estaban hablando de la pensión. ¿Cuánto le falta a usted para pensionarse? No, me falta poquito, ¿cierto? Me falta poquito, ¿cierto? Estamos hablando de cosas intrascendentales. Hay gente que no quiere servir en la iglesia porque está soñando es viajar por el mundo. Yo dije, eso no es servir al Señor. Yo digo, hasta el último minuto de tu vida debes servir al Señor acá. ¿Para qué tanto? Pues sí vas a viajar por el mundo, pero eso no debe ser tu propósito. Entonces, fíjense cómo nos hemos permitido que el diablo nos meta tantas cosas, ¿cierto? Y mucha gente hoy en día todavía se cuestiona si son amados y valorados, ¿cierto? Si todavía son significantes para su familia o para la sociedad. Y eso es lo que llamamos reposo para el alma. O sea, hay gente que actualmente no tiene reposo en su alma y el Señor mismo lo está diciendo allá. El Señor está diciendo, yo quiero que ustedes tengan reposo, pero volviendo al antiguo camino de la bendición. Van a encontrar reposo. Usted no tiene nada que preocuparse si sus hijos van a ser o no ser exitosos, porque usted ya hicieron lo que tenían que hacer. Usted no tiene que preocuparse si habrá o no habrá comida en la alacena, porque yo soy su proveedor, ¿cierto? Esas preguntas son respondidas aquí en este pasaje bíblico. Por eso la bendición, mi amado hermano, y la bendición tienen que impactar generaciones. O sea, cuando yo hablo de esta bendición, no quiero decir que solamente usted sea bendecido. Sí, gloria a Dios. Usted es bendecido porque creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, pero también tenemos que transferir a la siguiente generación la bendición. Y no se conforme con solo ver sus hijos, porque usted algún día va a tener nietos. ¿O no? ¿No va a tener nietos? No, vamos a tener nietos y bisnietos, y todos ellos tenemos que impactarlos con la palabra de Dios. Así que tenemos que asegurarnos cómo vamos a impactar esas generaciones, porque usted puede ser un agente tanto de maldición como puede ser de bendición. Si usted es de maldición, quiere decir que usted hace caso omiso a lo que está escuchando en esta mañana y va a seguir su rol de vida común como lo viene haciendo. Pero si usted quiere ser un agente de bendición para sus generaciones, usted hará esta palabra carne en su vida. Amén, eso es lo que tiene que ser. Entonces, por eso, mi amado hermano, vemos el éxito de los estadounidenses. Vemos que la mayoría de las universidades, yo les comentaba a usted, por ejemplo, esas universidades como Harvard. ¿Usted ha escuchado Harvard? Esa es la universidad más famosa del mundo, ¿no? Allá donde estudian los hijos de los presidentes.
Otra universidad importante, Yale, Oxford, está en Inglaterra, otras universidades que ya no recuerdo. Anderson, por ejemplo, nuestra universidad. ¿Sabías que la Iglesia de Dios tiene una universidad en Estados Unidos? Se llama la Universidad de Anderson. Es una universidad gigantesca en Estados Unidos, es como 3 veces más grande que la Universidad Nacional. Tiene apartamentos, tiene Walmart, tiene centros comerciales dentro de la universidad, y para recorrerla toca en carro, porque eso a pie uno le da soponcio. Sí, hay casas, hay barrios dentro de la misma universidad, hay barrios, hay auditorios, hay estadios, hay coliseos en la universidad, y uno dice, wow, esto es una ciudad. Sí, y hay policía propia, ¿cómo le parece? Hasta hay policía propia en la universidad. Y sabe que esas universidades que le acabo de mencionar no fueron diseñadas para ser inicialmente universidades. Hace 2 siglos, más de 2 siglos, fueron abiertas como escuelas dominicales. Los cuáqueros, que fueron un grupo de cristianos que venían de Inglaterra, de Europa, ellos fundaron mayoría de universidades. ¿Se ha visto los cuáqueros? La avena cuáquer. La avena cuáquer es un cuáquero. Ellos fundaron la mayoría de universidades, pero no con la visión de ser universidad, sino como para enseñar la Biblia. Lamentablemente hoy esas universidades y la Biblia ya no es lo importante, ahora son otras cosas. Pero eso fue lo que marcó la historia de los Estados Unidos. Ahora, fíjense qué tremendo cuando hagamos una comparación entre maldición, entre una vida maldecida y una vida bendecida. Y yo leyendo un poco encontré 2 ejemplos tremendos. Así como lo dijimos, la bendición o maldición familiar a menudo determinan el rumbo y el destino de un hijo. ¿Sí? No solo por una generación, sino tú lo vas a marcar por muchas generaciones. O sea, lo que tú estás haciendo hoy con tu hijo o tu hija, no lo va a marcar solo a él, sino va a marcar a los hijos de él y a los nietos de él, y así sucesivamente lo va a marcar. O sea, tú eres un agente donde vas a cambiar el derrotero de esa persona, para bien o para mal. Pues resulta, mis amados hermanos, que tanto la maldición como la bendición son semillas que reproducen generaciones. Hay un libro que se llama Echar fuera a los invasores y romper con las ataduras. Se llama así ese libro. Pues resulta que en una investigación que se hizo, descubrieron que algunas interesantes estadísticas de 2 familias en Estados Unidos, 2 familias de Estados Unidos que fueron rastreadas durante 200 años. 200 años. Entonces los que empezaron a buscar los árboles genealógicos, empezaron a buscar, bueno, esta persona viene acá, ¿y quién fue su papá? ¿Y quién fue su abuelo? Bueno, ¿y quién fue su tata? Y empezaron a investigar y a investigar. 200 años se devolvieron en 2 familias en Estados Unidos. Uno de esos era un hombre llamado Max Jukes. Max Jukes. Y resulta que empezaron a hacerle el seguimiento genealógico. Ese Max Jukes fue el que generó toda esta familia. Este hombre en su momento era ateo. Max Jukes en su momento era ateo. Entonces el investigador descubrió que este hombre era ateo. Se casó con una mujer pagana, y cuando le empezaron a rastrear todos sus descendientes, descubrieron unos 560 descendientes de Max Jukes. Era ateo y era pagano, ¿cierto? Ahora, ¿qué descubrieron? De esos 560 descendientes, 310 murieron pobres. Pobres. 150 se convirtieron en criminales. Es bonito, ¿no? 7 de esos criminales eran asesinos. 100 eran borrachos, de esos 560 descendientes. Y la mitad de las mujeres eran prostitutas. Los descendientes de Max Jukes le costaron al gobierno de los Estados Unidos más de 1.25 millones de dólares del siglo XIX. O sea, no de hoy, del siglo XIX. Tremendo, le salió caro, ¿cierto? La gente que no está en bendición le cuesta a la sociedad. Nuestros hijos, cuando no están sujetos a la palabra de Dios, le empiezan a costar primero a usted y luego le empiezan a costar a la sociedad. Uno tiene que pagar impuestos por ellos también. Pues resulta que otra familia fue rastreada igual, pero esta familia es la familia de un hombre llamado Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards. Resulta que hicieron la misma, y eran contemporáneos, o sea, nacieron por la misma época. Pero este hombre, Jonathan Edwards, a diferencia de Max Hughes, era un cristiano devoto que le dio a Dios el primer lugar en todas las áreas de su vida. Este hombre fue diferente, totalmente diferente, porque el otro era ateo, ¿cierto? Dice, rastrearon toda la historia, dice que se casó con una mujer cristiana, gloria a Dios, porque queremos que buscar hijos cristianos para nuestros hijos, y se rastreó 1,394 descendientes. O sea, fíjense que el otro tuvo 560 descendientes que le costaron mucha plata al Estado. Este tuvo casi el triple, 1,394 descendientes. Escuche, 295 se graduaron de la universidad, de los cuales 13 se convirtieron en presidentes universitarios y 65 en profesores. 3 fueron electos como senadores de los Estados Unidos. 3 se convirtieron en gobernadores y otros fueron enviados como ministros a países extranjeros. 30 de esos descendientes fueron jueces. 100 de esos descendientes eran abogados. Uno fue decano de una excelente facultad de leyes, 56 eran doctores, uno de ellos fue el decano de la facultad de medicina, 75 descendientes fueron oficiales en el ejército, 100 descendientes eran reconocidos como misioneros, predicadores y autores prominentes, y otros 80 tuvieron algún tipo de cargo público, de los cuales 3 fueron alcaldes en grandes ciudades, y uno era el contralor del Departamento de Hacienda, y otro fue vicepresidente de los Estados Unidos. Compare, mi amado hermano. ¿Sabe que es maravilloso que ninguno de los descendientes de este hombre, Jonathan Edwards, fuera una carga para el gobierno? No se convirtió. Ahora, comprendamos esto, comprender las consecuencias naturales de las elecciones tomadas entre las dos familias. Uno pudiera concluir que alguien que naciera en la familia de Hughes sería más propenso a tener problemas, a tener dificultades, ¿cierto?, en el matrimonio y la crianza de los hijos, una persona que naciera en la familia comparado con la familia de nacieron de Edwards. Pero yo quiero decirle, mucha gente nació como en familia de Hughes, pero esto que estoy diciendo hoy quiere decir que hoy se puede cambiar la historia. Y eso no significa que la familia en la que la persona nace determina su destino, no. No importa el trasfondo familiar de esa persona, siempre puede elegir tomar decisiones sabias y piadosas que mejorarán su matrimonio, sus relaciones familiares. ¿Y quiénes son los catalizadores de eso? ¿Quiénes son? ¿Quién va a hacer posible eso? ¿El Señor va a mandar ángeles a que le digan a nuestros hijos cómo comportarse? ¿Los ángeles van a venir a la identidad y destino a nuestros hijos? Somos nosotros, mis queridos hermanos. Entonces, por eso, quiero decirles, mi amado hermano, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias, determinadas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Usted tiene que aprender a orar con ellos y con ellos. Usted tiene que enseñarles a orar a ellos. Usted tiene que enseñarles a determinarse, depender totalmente de Dios y no de ellos. Es lo peor que uno puede escuchar, es la autodeterminación de uno ser, de tomar sus propias decisiones. No, usted no toma sus propias decisiones, usted toma las decisiones basadas en la palabra de Dios. Si lo hacemos de esa manera, Dios garantiza de que a nuestros hijos les va a ir bien. O sea, si tú lo haces a tu modo, tú asumes las consecuencias, dice el Señor. Pero si tú lo haces a mi modo, yo te garantizo que serás próspero. O sea, hay garantía de que serás. O si no, ¿qué dice Josué 1:8? ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, ¿qué hará? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo termina diciendo? Lean, a ver, Josué 1:8. Eso, harás prosperar tu camino. ¿Cuántos quieren prosperidad? Y todo les saldrá bien. Eso no fue una locura que se le ocurrió al pastor José Jiménez, a la pastora Marta, un día de vagancia que teníamos por allá. ¿Qué le decimos a la gente allá? No, eso está en la escritura. Por eso, mi amado hermano, tenemos que aprender a bendecir. Bendiga, 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 bendiga a sus hijos, bendiga
a sus nietos, bendígalos en cualquier momento, vea, no tienen nada que hacer. Ay, vamos, venga, yo quiero tomar un tiempo para bendecir, hágales unas oncecitas. ¿Qué es lo que le gusta a sus nietos? Unas salchipapas, está bien, vamos a hacer unas salchipapas, las mejores salchipapas que tú hayas comido y te la comes y voy a bendecirte. Vea, a la voz de una salchipapa, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿Sí o no? Yo le preguntaba una vez le preguntaba a una iglesia, le decía a los hermanos que llegaban tarde, hermanos, el próximo domingo les vamos a dar 20,000 pesos a los primeros hermanos que lleguen a la iglesia. 20,000 pesos el que llegue, faltando 10 minutos para las 10, que es el culto de allá, les voy a dar 20,000 pesos, pero si llega usted faltando media hora, les voy a dar 50,000 pesos a cada hermano de la iglesia. ¿Sabe qué emoción empezó a correr por todo el auditorio? ¡Wow, wow! Y se empezaron a mirar de verdad. Uy, sí, sinvergüenzas. O sea, toca pagarles para que vengan madrugados, cuando realmente tendríamos que ser conscientes de que somos más que vencedores. Ve y predica a Nínive, Jesús salvaría, nos rescataría. Era tiempo de hablar, era tiempo de hablar. Oh, oh.